Ahora le doy la bienvenida simplemente como médico, un placer recibirlo. En el próximo bloque ya hablaremos un poco más en profundidad, pero hablo de Diego Bernardini. Diego, un placer como siempre el que nos encontremos. En este momento, Diego, te invito a que me digas cuáles son los cambios físicos, fisiológicos que suceden, y después en el segundo, yo sé que la querés, te doy el pie para la devolución. Diego, buen día. Paula, buen día. Un gusto enorme. Muchas gracias por la invitación. Mirá, el devenir del tiempo se expresa de muy diversas maneras dentro de nuestro organismo, pero me parece que acá lo interesante, lo importante, por lo menos para poner sobre la mesa en este momento, son determinados elementos que de alguna manera tenemos que considerar. El proceso de envejecimiento como tal, primero es un proceso que inclusive muchos autores hablan, comienza en la vida intrauterina. Claro. Y de hecho, la gran certeza es que nacemos, que vivimos para morir, si se quiere, porque de alguna manera es el destino que tenemos como todo ser vivo. Y con esto lo que quiero decir es que el proceso de envejecimiento, del devenir del tiempo, primero es un proceso que es universal. Con esto digo que todos los seres vivos de alguna manera lo vivimos. También es un proceso intrínseco, porque cada uno de nosotros envejece o asimila ese devenir del tiempo de una manera diferente. Distinta, claro. Es asincrónico. No todas las funciones envejecen de la misma forma. Por ejemplo, empezamos a perder fuerza sin entrenamiento, sin estímulo a partir de los 30 años, por ejemplo. La piel empieza a envejecer mucho más joven por la exposición al sol, por la exposición a las distintas radiaciones. Como te digo, de alguna manera el proceso de envejecimiento es un proceso multifactorial y es progresivo. No lo podemos detener. ¿Cuál considerás, Diego, que es así como el determinante, el que más llama la atención a alguien, que sería como el que dice, ay, ¿qué pasa? Estoy envejeciendo. ¿Cuál consideras de estos cambios que sería como el más, ay, ¿qué está pasándome? Mira, hay un punto muy interesante que justamente las personas, los pacientes en el consultorio, uno lo ha visto mucho, que es cuando se aproximan aproximadamente a esos 40, esos 50 años, y que tiene que ver con una de las aproximaciones que mencionaba el colega en la nota anterior, que es cuando empezamos a notar que hay cambios internos, que no solo tienen que ver con el hecho de decir, tengo menos fuerza, me canso más, sino que apareció alguna cana, algún kilo de más, alguna arruga. Esos pequeños cambios, esas pequeñas luces, si se quiere, que se encienden en el tablero, de alguna manera nos llaman la atención. Pero también hay un punto muy interesante, y es seguramente de lo que charlaremos luego, que tiene que ver con ese cambio en la forma en la cual nos predisponemos, nos afrontamos, si se quieren, las situaciones. Y te voy a decir algo, esos testimonios con los cuales se inició el programa de hoy, te resumen sintéticamente lo que está ocurriendo. Algunos te decían, tengo más experiencia, tengo las pérdidas, tengo la transformación que he visto, sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Ahí está la clave. Cuando empezamos a darnos cuenta de eso, más allá, como te digo, de una arruga, de una cana, de algún kilo de más, es porque está cambiando nuestra existencia. Definitivamente también hay una gran parte cultural en todo esto. Por supuesto, mira, los estigmas sociales, los estigmas culturales, el etiquetamiento de la sociedad. Pensemos que lo que estamos viviendo, que es esta nueva longevidad, donde cada vez hay personas que independientemente de la edad deciden vivir de una forma distinta. Estos cambios sociales, desde el punto de vista, como te digo, de la imagen, de los mensajes, hasta de la política pública, suelen ir por detrás de la realidad. Entonces todavía seguimos encontrando conceptos de tercera, cuarta edad, claro, clase pasiva, jubilados, que no representan la realidad que, como vos viste y como todos los que nos están acompañando en esta mañana, vimos al iniciar el programa con las mismas personas hablando. Así es. Diego, vamos a una pausa y retomamos desde este último pedacito, y ya hablando justamente de que no es crisis, sino que es oportunidad, ¿te parece? Con gusto. Segundo bloque de nuestro Río Negro te acompaña, y dijimos, dejamos para esta parte, para esta mitad, para hablar con Diego Bernardini de la segunda mitad y estos beneficios maravillosos que tiene ganas de hablar conmigo. Diego, ¿es así o no es así? Sí, claro, porque acordate que puede ser la etapa más larga e interesante que a todos nosotros nos toque vivir, así que, ¿cómo que no?
Diego, hablemos un poquito de esto, rompamos un poco el mito, hablemos de esto que hablas siempre a través de tus redes sociales, que es tan maravilloso y que tiene que ver, ¿no?, con este encuentro con nosotros mismos, esta aceptación con nosotros mismos, desde nuestras capacidades, desde nuestra propia evolución, esto de aceptar, romper con el estigma o con esta cuestión cultural que habla de las canas, que habla de las arrugas. He visto algunos posteos tuyos que ponen justamente una imagen de alguien que quiere sacarse todo tipo de arrugas y vos preguntas, ¿de verdad querés sacártelas? Porque las canas y las arrugas son sexys, ¿o no? Sí, el devenir del tiempo no es una cuestión binaria, no es blanco-negro, no es estar en una residencia de larga estancia de personas mayores o ser un gran influencer en Instagram. No tenemos que caer en esos estereotipos que no son buenos, ni un extremo ni el otro. Me parece que es un momento donde las preguntas cambian. Así como cuando somos jóvenes o adolescentes preguntamos para nosotros mismos qué me gustaría, qué quisiera de mi vida, en estos momentos lo que nosotros nos preguntamos es qué hice de mi vida. Y con una gran ventaja, que como digo, una persona hoy de 60 años, por ejemplo, por poner un número, tiene por delante aproximadamente 30 años de expectativa de vida. Entonces, es el momento donde decimos qué hice de mi vida y qué quiero hacer con lo que me queda. Esas preguntas existenciales que tienen que ver con el qué soy, qué hice, qué quiero, cómo puedo ayudar al mundo, cómo puedo mejorar mi calidad de vida, empiezan en este momento, en la segunda mitad, donde ya tuvimos pérdidas, donde tuvimos también ganancias y donde, como alguien dijo antes, sabemos lo que queremos. Diego, me quedé con esto, ¿no? ¿Qué hice de mi vida? Y uno cuando escucha esa pregunta o se hace esa pregunta puede tomarla de dos maneras. Qué bajón, no hice nada, o ¿qué hice de mi vida? Ah, pero pará, me falta esto y tengo toda esta vida por delante. Un compañero recién me decía, por ejemplo, y trabajé toda la vida, nunca me pude hacer un viaje en moto, ahora que me jubilé voy y hago mi viaje en moto. Digo, nos queda toda esa parte y hay que empezar a verla de ese modo. Sí, claramente. Primero, tenés libertad para decidir, tenés tiempo, tenés recursos. Cuando hablo de recursos no hablo solo de dinero, hablo de amistades, de seleccionar, de entender qué nos gusta y qué nos hace bien. Mirá, yo creo que esto hay que verlo primero como una transformación, no como un cambio, porque el cambio significa cortar con todo lo que pasó por detrás. Y la realidad es que nos estamos transformando y tenemos un aprendizaje. Entonces, me parece que ahí está la clave de la cuestión. Está en ver esto como una oportunidad. Y te digo algo más. Cuando muchas veces nos hablan de la famosa felicidad, del bienestar, de la calidad de vida, que tiene una curva en U, bueno, por algo empieza a subir a partir de los 45 años. Y decir que vamos a vivir más, que tenemos una segunda mitad prolongada y podemos encarar esta nueva longevidad donde justamente coincide la longevidad con la felicidad, nos habla de oportunidades para ser más felices. Pero esto es un trabajo personal. Esto implica reflexión. Diego, justamente. Y digo reflexión porque nos invita a eso. Porque uno dice, ay, los 60, los 40, los 50, la edad que fuera en la que te llega ese replanteo. Y es la edad en la que mis valores se vuelven intachables, son míos y lo que decidí, lo decido porque lo considero. Sé el valor de perder, sé el valor de esa manera de valorar lo que tengo. Digo esto porque muchas veces se valorizan más otras edades en las cuales me dejo llevar por las opiniones culturales, por las creencias, por lo que fuimos, no sé, los preexistentes. Nos dejamos guiar por todo eso. Y me parece que nos olvidamos que llegada a esta edad, en realidad todo aquello deja de tener valor. Y ya, ay no, pero ¿qué van a decir? ¿Qué me importa lo que digan? Si lo quiero hacer yo. Son valores intangibles, vos lo dijiste, es la experiencia, la sabiduría, que a ver, esto no hay que generalizarlo, porque si hay algo que caracteriza a la segunda mitad de la vida es la diversidad, ¿no? Cada uno va construyendo diversidad en la medida que vive. Pero me parece que es por ahí el camino que decís. Y alguien, una de las personas, una mujer, ahí justo al inicio del programa decía, ya sé lo que quiero y me animo a hacer lo que no me animé antes. Y ahí está la clave, ahí me parece que está la clave, porque ya sabemos qué nos hace bien, qué personas nos benefician, quiénes pueden ser compañías tóxicas. Y como te digo, esto es algo que solamente se va aprendiendo con la vida. Los intangibles,
la vigencia, que es la capacidad de dar, no de producir, de dar, de brindar, y la necesidad que tenemos de una sociedad que acompañe a una comunidad que cada vez va a estar más poblada por personas en la segunda mitad de la vida. Entonces necesitamos que esta comunidad, que esta sociedad se transforme hacia una sociedad de nueva longevidad. Diego, como siempre, un placer charlar contigo y obviamente seguiremos y profundizaremos un poquito más cada vez que nos encontremos, porque es muy importante que no solo la sociedad tome conciencia, sino que nosotros, además, tomemos conciencia de que somos, porque me incluyo en esta segunda mitad, gran parte, como decías vos, más de la mitad de la población del mundo. Gracias, Diego. Un abrazo muy fuerte y a ustedes por la invitación.